Nos encontramos acá con Duván Vélez, presidente de Sintra Alimenticia y líder sindical. Vamos con una primera pregunta. Duván, ¿a qué se debe el interés por la clase obrera? Bueno, lo primero es que quiero dar a conocer que soy un obrero nacido en el barrio popular número 1, criado en el barrio popular número 1. Las dificultades económicas por las que en ese tiempo atravesaban mi papá y mi mamá no dio ni siquiera para llegar al hospital. Nací a través de partera, una familia integrada por 6 hijos, de los cuales 3 murieron por diferentes factores, estando muy pequeños, y en la actualidad somos 3 los que estamos vivos. Mi padre ya falleció el año pasado y mi madre hace 20 años falleció. Soy un obrero en la actualidad en la empresa Noel, y el carisma y la necesidad de estar con los obreros dio para que en asambleas se fuera promoviendo el nombre de Duván Vélez para estar pues como en la dirección del sindicato. En Noel ha habido una particularidad. Anteriormente existían 2 sindicatos: Sintra Noel, que era el sindicato al cual pertenecíamos muchos de los que estamos hoy en Sintra Alimenticia, y en ese tiempo estaba también Sintra Alimenticia, pero dominado ese sindicato por la empresa. O sea, Sintra Alimenticia fue un sindicato creado por Noel, por la administración de Noel Senún, para contrarrestar la postura de Sintra Noel. Pero en el tiempo los hombres fueron saliendo, y en el tiempo de Sintra Alimenticia y en el tiempo también los que estaban en Sintra Noel fueron asumiendo un pensamiento más de corte patronal que de corte social. Y ahí se empieza pues un debate por el tema sindical, por el tema laboral. Pero mi participación también tiene que ver con el ingreso a la empresa. Yo ingresé a Noel en el año 1989, octubre del 89, y ingresé a una sección donde era prohibido hacer parte del sindicato. Nos denominaban empleados de manejo y confianza, y por esa condición no podíamos hacer parte de ningún sindicato. Pero la confianza de los obreros se acaba cuando los empresarios empiezan a generarles a los trabajadores condiciones precarias. Y fuimos generando un grupo de trabajadores, una condición de protesta al interior de la empresa, solicitando una nivelación salarial, sin estar en el sindicato, pero exigíamos nivelación salarial y unas condiciones de igualdad. Y la empresa fue viendo que nos estábamos organizando y empezó a detectar cuáles eran los que estaban liderando el proceso. No íbamos a trabajar los domingos, no laborábamos horas extras, nos oponíamos a algunas medidas de la empresa en rechazo y en exigencia obviamente a la nivelación salarial. Eso se denominó como un sector de calificados, trabajadores calificados, porque éramos mecánicos, electricistas, dibujantes, quienes hacíamos parte de ese sector de trabajadores. Y en el tiempo fuimos decidiendo que la protesta tendría que ir acompañada de algo más, y era de la organización sindical. Y estaba el sindicato más consecuente en ese momento, Sintra Noel, no Sintra Alimenticia, que en ese momento Sintra Alimenticia había una ala patronal ahí gobernando. Nos afiliamos a Sintra Noel, estuvimos afiliados a Sintra Noel, y ya en Sintra Noel empezamos a dar una batalla, inicialmente por las reivindicaciones del sector calificado, nivelación salarial y todo el proceso pues que nosotros veníamos planteando. Pero después vimos la necesidad de que no era solo ese sector el que estaba siendo oprimido, reprimido por la administración de Noel, sino que era el conjunto de los trabajadores. Entonces ya empezamos a incidir en el sindicato con otro tipo de propuestas, con otro tipo de discusiones, y eso fue creciendo. Y nos afiliamos muchos al sindicato. De hecho, la afiliación mía generó en la compañía un impacto, porque yo era de los que más lideraba desde el movimiento de nivelación salarial de los calificados, lideraba no ir a trabajar los domingos, de no trabajar horas extras. Y la administración me trató de poner
un anzuelo para ver yo qué hacía, y en alguna oportunidad me dijeron, va a trabajar el domingo, pero ya sabía que si decía que no, tenía la carta de despido, y dije, sí, vengo a trabajar el domingo, y eso generó en el jefe y en la administración de Noel una cosa de qué es lo que está ocurriendo. Le está diciendo a la gente que no, pero él viene, se les torció, se les va a torcer, pero ya había sido una decisión consultada con mis compañeros, quienes dijeron, venga a trabajar porque lo necesitamos es adentro y no necesitamos que por este proceso que todavía no ha cuajado usted quede por fuera de la compañía. Efectivamente la empresa continuó con un seguimiento hacia Duván Vélez, pero cuando ingresé al sindicato se armó un escándalo en la zona donde laboraba, porque como que Duván Vélez sindicalizado, si aquí no se puede sindicalizar la gente, y eso dio para que arrastrara no solo Duván Vélez, sino ya un grueso número de trabajadores, que alcanzamos a ser más de 120 del sector calificado, que ingresamos al sindicato. Y ya ahí empezamos una lucha con la administración de Noel, pero también una lucha interna en el sindicato por las posturas patronales que existían en ese momento y que existen en la actualidad, haciéndole el favor a los administradores de la empresa. Ingresamos al sindicato y llevaba escasamente un año y medio afiliado al sindicato, y se dio la presentación de pliego de peticiones para los trabajadores. Por todo el ejercicio que hacía dentro de la empresa, además por algunos cursos sindicales que inicialmente empecé a realizar, la gente en la asamblea, mayoritariamente, más de 600 trabajadores votaron por una plancha que yo había presentado para ser candidato como negociador del pliego de peticiones. 600 trabajadores, fue la plancha número 1, la plancha que más votos sacó en esa oportunidad, y nosotros inclusive ni entendíamos qué era lo que estaba ocurriendo, porque se había iniciado un trabajo por el sector calificado, pero eso nos creció y fue más allá, y fui negociador del pliego de peticiones en ese entonces, en el año 1996, en representación de la mayoría de trabajadores. Una negociación bastante crítica, porque la empresa quería desmontar desde la negociación del pliego de peticiones, quería desmontar puntos de la convención y generarle precisamente a los calificados, que eran los que estábamos hablando de igualdad, unas condiciones diferentes. Esa negociación tuvo una particularidad. Yo todo lo que la empresa nos proponía, lo que nos decía, se los comentaba a la base. Me subía a los buses de la empresa a decirle a los trabajadores en qué estado se encontraba la negociación. En los paraderos de los buses que tenemos, me paraba y le comentaba a los trabajadores antes de que se subieran a los buses, bien fuera para ir a laborar o después de su jornada de trabajo, les informaba lo que estaba ocurriendo. Mandé a editar en un programa radial un CD que colocaba en los buses de la empresa hablando de la negociación, situación que nos dio para que algunos de los trabajadores fueran llamados a descargos, porque supuestamente estábamos haciendo un acto ilícito, colocando un CD que nada tenía que ver con la producción, con la rentabilidad de los empresarios, y eso nos empezó a generar pues como algunas dificultades. Pero una negociación muy directa con el trabajador, donde le dijimos a los trabajadores, estamos en estas condiciones, la empresa está proponiendo esto, nos quiere quitar esto, y los trabajadores vivían constantemente enterados de qué estaba ocurriendo. Esa situación dio para que los trabajadores fueran teniendo en este sector de trabajadores, que nos denominaron inclusive en su momento el sector de los calificados, la gente fue teniendo una mayor cercanía, mayor afinidad, porque éramos más abiertos a lo que estaba ocurriendo pues al interior de la empresa. Terminó la negociación del pliego de peticiones en esa oportunidad, con muchas dificultades. Yo sentía soledad de los compañeros en representación del sindicato en la mesa, porque me sentía en oportunidades que era la voz mía la que estaba hablando y los otros no los veía con esa firmeza de defender los derechos de los trabajadores, pero salió la negociación avante. Inclusive en la propia negociación un empresario me planteó que no me querían ver en la negociación, que no me querían ver ni en la empresa, que quería para que me fuera de la empresa, que hablara de una cifra, de un monto, para que yo no continuara en la empresa, porque no era una persona grata para la compañía y además pues del sector de calificados. Esa negociación también se origina en unas condiciones buenas para este sector,
porque cuando yo fui a quedar como dirigente sindical, la primera vez que llegué al sindicato, había una asamblea y me dijeron, para que usted quede en la junta directiva. Yo les dije, yo soy el que menos experiencia tengo y menos tiempo en la empresa, ¿por qué no queda? Y empecé a dar algunos nombres de compañeros que desde mi punto de vista consideraba que eran los más cualificados para estar en la junta directiva, y además por el tiempo de servicio en la empresa, pero ninguno quería aceptar la responsabilidad. Y además no se tenían sino 8 votos de delegados y se requerían 9 votos para poder garantizar que quedaba uno en la junta directiva. Y fui a la asamblea, fue por acá en un parqueadero en el centro, un sitio por ahí en el centro. Fui a la asamblea y me dijeron, para que usted quede en la junta directiva. Yo, pero es que no tenemos sino 8 votos. No, vamos a hablar con Leonardo Gómez, que a ver si él nos da el voto para vos. Cuando salió Leonardo Gómez y me dijo, hermano, usted es el que va a quedar en la junta directiva. No, yo por usted no voto. Pero me lo dijo en una forma burlesca, charlando. Y yo les dije a los compañeros, si van a presentar plancha y garantizan que el compañero vota por mí, preséntenla, la plancha donde yo voy. O si no, no presenten plancha o presenten otro nombre. Efectivamente hablaron con el muchacho y me candidatizaron. Y obviamente salieron los 9 votos y quedé como dirigente sindical de ese sector en Novel. Eso fue en el año 1994, y eso fue un boom en Novel. Un calificado quedó en la junta directiva. Eso, mejor dicho, ¿cómo así que los empleados se metieron al sindicato? Además, porque nosotros teníamos un reparo con la dirigencia sindical, porque eran un obrero de corbata al interior de la empresa. El dirigente sindical de Novel no se colocaba el uniforme de la empresa, se colocaba el pantalón de calle y la camisa de la empresa, no trabajaban, tenían todos tiempo permanente, tiempo completo, iban a desayunar o a almorzar algunos y no hacían ninguna labor con los trabajadores. Y nosotros considerábamos que el dirigente sindical primero tiene que colocar el overol de obrero, pues porque si el obrero le da pena colocarse su uniforme, no puede tener la calidad ni condición de obrero. Entonces nosotros discutíamos eso y decíamos, si Duván queda, y cuando quede Duván se va a colocar el uniforme de la empresa, porque es un obrero y está vendiendo su fuerza de trabajo, que nos pagan muy mal, esa es otra discusión, pero tenemos que estar con los obreros y en las mismas condiciones. Y Duván debe de respaldar a los obreros y pedir reemplazos, o sea, no estar en ningún momento en la empresa, sino que está en la empresa y pide reemplazos. Efectivamente eso fue una discusión en el sindicato y en junta directiva, porque yo me colocaba el uniforme y la empresa, en todos los cambios y transformaciones administrativas, determinó que todo el que estuviera dentro de la planta de producción tenía que tener el uniforme. Además que nos lo decían que era por condiciones ambientales, por condiciones laborales, pero los integrantes de la junta directiva empezaron a hacerme ver a mí como el responsable de que a ellos les colocaran el uniforme, y eso me dividió a mí con la junta. Además que cuando yo llegué solo era uno contra, pues, si se puede decir así, 1 contra 9, era la posición de 1 con la posición mayoritaria de 9, y en el tiempo la posición mía fue logrando que otros 2 compañeros se sumaran a la posición que tenía. Ya éramos 7-3, en el tiempo fuimos 6-4, y cuando ya la empresa y los representantes mayoritarios en la junta directiva vieron que la cosa iba casi a igualarse en la elección próxima, se inventaron una figura, dividieron la empresa, bueno, hicieron muchas cosas que atentaron contra la organización de los trabajadores. Efectivamente, Duván empieza a hacer su labor trabajando en la máquina, y cuando el compañero necesitaba el apoyo, tenían alguna necesidad, me limpiaba y dejaba mi herramienta, dejaba eso ahí y me iba a atender al trabajador que tuviera su necesidad, a discutir con la administración al que le correspondiera el